Bien, estamos listos ya, hermanos, aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago. Estamos ya como iglesia un domingo más listos para compartir un mensaje a la luz de la palabra. Hoy es domingo 17, ¿no? 17, ¿no? Sí, 17 de abril de este 2022. Así es que le damos la bienvenida a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube también y a la iglesia local que hoy se hace presente aquí en físico, ¿no? Entonces voy a invitar a los hermanos, bueno, antes de que vayamos a la palabra, bueno, hoy es domingo que le llaman en el mundo católico el domingo de resurrección, ¿no? Que le llaman hoy se está terminando, hace 8 días decíamos que estábamos arrancando la Semana Santa, pues hoy ya se está cerrando la semana que llaman Santa, aunque mencionábamos el otro domingo que Cristo no murió para darnos una Semana Santa, sino para darnos una vida santa. Entonces todos los domingos son santos, todos los lunes son santos, en la medida en que la persona sea santa, ¿no? En la medida en que la persona sea santa. Pero bueno, no sé cómo les fue a ustedes ahí, si se vieron algunas peliculitas. El martes pasado en el discipulado, que estamos viendo, tenemos un discipulado los martes, para los que quieran, estén interesados también, todos los martes nos reunimos por Zoom a ver diferentes temas. El martes veíamos el tema de la doctrina de la cruz, entendiendo un poco de qué significaba la cruz y todo ese asunto, ¿no? Y pudimos hacer un repaso también de los diferentes personajes que se dan. O sea, si usted siguió las películas de Semana Santa o conoce la historia, que de seguro la conoce, porque ¿quién no la conoce? Usted no podría ser cristiano y no saber lo que el Señor pasó en esa última semana, o por lo menos mientras estuvo aquí con nosotros en la parte terrenal y la semana de la pasión y todo ese rollo, ¿no? Entonces, veíamos diferentes personajes, porque hay personajes, ¿no? Entonces, les contaba yo de que en los pueblos generalmente se usan las procesiones en vivo, ¿no? Entonces hay personajes. Yo cuando estaba niño me tocó hacer de Pilatos una vez, hace mucho tiempo. Entonces, hay muchos personajes, está Herodes, Pilatos. ¿Se acuerdan que Herodes y Pilatos no la iban? Pero a raíz de todo el tema de Jesús, se hicieron amigos. ¿Por qué? Porque el pecado une, amén. Entonces está Herodes, Pilatos, está el Simón de Cirene. ¿Se acuerda que por estar ahí curioseando lo pusieron a cargar la cruz porque ni sabía qué era lo que estaba pasando? Él venía del campo. Y hay muchos Simón de Cirene en las iglesias que los han puesto a cargar la cruz. O sea, no la cargaron por voluntad propia, sino que ni saben por qué están cargando una cruz, pero están ahí, ¿no? Por mera tradición. Acuerda que están las mujeres llorando por Jesús, que les dijo: no lloren por mí, hombre, lloren por ustedes y por sus hijos. Hay mucha gente llorando por Jesús. No es tiempo de llorar por Jesús, es tiempo de llorar por las cosas por las cuales Él lloraría. Eso sí, lloren por ustedes. Hay mucha gente que llora viendo la película de la Pasión de Cristo. No llore viendo la película de la Pasión de Cristo. O sea, si se estremece uno, llore más bien por la gente que aunque vea esa película, le da lo mismo, ¿no? No valora el sacrificio del Señor, ¿no? Había gente que se burlaba del Señor y decía: mira ese que salvó a tantos y no pudo salvarse a él, ¿no? Hay mucha gente que se burla de las cosas de Dios. Amén. Habían otros dándose golpes de pecho. ¿Acuerdan aquel tiempo? Por mi culpa, ¿no? Pero hay golpes externos, y la palabra lo que dice es: no rasgue sus vestiduras, rasgue ¿qué? Su corazón. Amén. Entonces mire que hay muchos personajes. ¿Se acuerdan los discípulos secretos? José de Arimatea, el mismo Nicodemo, que después de que murió el Señor salieron a escena. No espere a que lo descubran. Si usted es cristiano, siéntase orgulloso de decir: yo soy cristiano, seguidor de Cristo, amo lo que Él hizo, valoro lo que hizo, y trato por medio de mi obediencia en responder a ese sacrificio. Amén. Bueno, obviamente después está el ladrón aquel que se repite. O sea, hay muchos personajes, ¿no, hermanos? Entonces es bueno uno identificarse con algún personaje para que una buena estrategia de poder entender la palabra y sensibilizarse con ella es que uno se identifique con el personaje con el que uno está leyendo, ¿cierto, hermanos? Yo alguna vez en un video mencioné de que el show del Calvario y todo eso, el espectáculo, y era como me criticaron que cómo era posible que yo dijera que eso había sido un show. ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que eso fue un espectáculo o no? Pero dígalo seguro, Jorgito. ¿Fue o no fue un espectáculo? Sí, fue un espectáculo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Lucas 23:48, hermanos, nada más antes de entrar a la palabra, Lucas 23:48 dice la palabra del Señor:
y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, porque era un espectáculo, pasear al Señor por todas las calles de Jerusalén, ahí cargando la cruz, unos se reían, otros se burlaban, era un espectáculo. Acuérdense que en ese tiempo había que darle espectáculo ¿a quién? A la plebe, ¿no? Los romanos, ese era el asunto, mantengamos contenta a la gente. Entonces, sí fue un espectáculo, no el sacrificio del Señor, porque de hecho es lo que marca nuestra vida cristiana. No me refiero a eso, sino todo el proceso, ¿no? Fue un espectáculo para la gente, pero bueno, ese no es el tema de hoy. Mejor vamos directo a la palabra. Pero lo que quiero sensibilizarles, hermanos, es que nosotros no es que recordemos la pasión del Señor, el sacrificio de Él en esta semana. ¿Cuándo nosotros recordamos el sacrificio del Señor? Todos los días, pero digamos que simbólicamente, ¿cuándo? Cuando celebramos la cena del Señor, ¿recuerda? Hagan todas estas cosas, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga, ¿no? Ahí es donde recordamos el sacrificio del Señor, cuando partimos el pan y bebemos del vino y todo ese asunto. ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, vamos todos, hermanos, al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, mientras usted lo busca, déjeme saludar a toda la gente que nos ve a través de nuestro canal, ahí en este video. Animarles también, al igual que a la iglesia local, de que nos dispongamos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir el consejo de la palabra. Marcos 14, 6, 6. ¿Estamos todos ahí, hermanos? ¿Qué dice el título? A ver si estamos ubicados. Pedro niega a Jesús, ¿ah? Es parte de lo que hemos visto, ¿cierto? Marcos 14, 66. Es que volví a caer en el error que dije Marcos 14, 66, ¿no? Una vez dije, por decir algo, hice un versículo que dije, vamos a Juan 7, 5, 2. Yo decía era 7, 52, y decía, pastor, el 7, 5 no dice eso. No, 7:50, voy a decirlo completo. Marcos 14:66. ¿Estamos, hermanos? Bien, dice la palabra del Señor en Marcos 14:66, que es una historia muy, pero muy conocida. Dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces, y pensando en esto, lloraba. Padre, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en torno a ella, como iglesia, como congregación, Señor. Porque por medio de ella podemos valorar lo que tú existes, lo que tú piensas, lo que tú anhelas, las expectativas que tienes como Padre, Señor. Por medio de ella podemos prepararnos para dar nuestra talla como hijos, Señor. Así es que te damos gracias por ella, por haberla dejado, Señor. Porque cada una de sus palabras encierra un pensamiento tuyo, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, les decía ahorita que es un buen método de aprendizaje el que uno se identifique con los personajes, ¿cierto? Cuando usted lee algo, ¿no? Ahorita acabamos de leer una historia de un personaje que si yo les preguntara a ustedes, así, bueno, ya ustedes ya saben de quién estamos hablando, pero cuando uno generalmente pregunta ¿cuál es el apóstol o cuál fue el apóstol más conocido del Señor o del cual se hace más renombre? Y no me refiero a los 12, sino también al abortivo. ¿Cuál creen ustedes que es el más famoso? Por ponerle una palabra, aunque en el reino de Dios no se trata de la fama, sino de la manera en que Dios lo usa a uno, ¿no? ¿Cuál podría decir uno? Pablo, ¿cierto? La mayoría de la gente dice Pablo. De hecho, hay una película que se llama Pedro y Pablo, y si uno la ve,
pues el 95% del ministerio de Pablo, y por ahí sale Pedro para pelear con Pablo. Qué raro, ¿eh? Entonces Pablo, por todo lo que él escribió, por las iglesias que levantó, por tanta cosa, ¿no? Pablo dejó huella. Pero bueno, quedémonos con los 12 originales, porque recuerden que Pablo no conoció al Señor. Pablo obviamente lo conoció después de resucitado, cuando él mismo lo capacitó por medio de su Santo Espíritu. Pero hablando de los 12 originales, ¿cuál es el más famoso, el más conocido? Pedro, ¿cierto? Es el apóstol del cual conocemos más cosas, tenemos más información, porque si yo les digo a ustedes, hermanos, ¿qué saben ustedes de Jacobo? Poco, ¿no? ¿Qué saben de Judas, el que no era Iscariote? Poco también. ¿Qué saben de Andrés? Poco. ¿De Santiago? Que sí, que era uno de los 2 líderes de la iglesia, pero poco también. Entonces, el apóstol Pedro, hermanos, es aquel del cual nosotros tenemos más información, no solamente de su proceso de conversión, sino de todo lo que gira en torno a él, su preparación, si era letrado o no, qué hacía, qué lo caracterizaba, cómo era Pedro. Sí que lo conocemos, ¿cierto que sí? Y digamos que ese hombre, Pedro, piensa en él, una persona humilde, sin mucho estudio. ¿Cómo llegó a convertirse en una persona tan importante en el surgimiento de la iglesia primitiva, en las primeras iglesias, ¿cierto? Una persona un poco torpe a veces inclusive, pero por todo lo que conocemos de él, podemos decir que era uno de los apóstoles más inteligentes que había. ¿Por qué creemos que Pedro era, aparte que era poco letrado, era muy inteligente? ¿Por qué? Porque preguntaba, ¿cierto? Preguntaba. Pedro era inquieto. Él hasta impulsivo, y eso mismo lo llevaba a ser torpe a veces, pero era muy preguntón, ¿no? Muchas de las preguntas bien claves que hay en la palabra vienen de Pedro. Ahorita vamos a ver algunas de ellas. Pero no solamente eso, sino que Pedro era de la argolla del Señor, ¿eh? Me acuerdo que el Señor tuvo 70 discípulos, después se redujo a 12, después había una argolla de 3, que eran los 3 que generalmente participaban en eventos bien importantes, que era Pedro, Santiago y Juan, ¿cierto? Entonces, hay muchas cosas que podemos atribuir a Pedro. Por ejemplo, ¿quién estuvo en la pesca milagrosa? Pedro, ¿cierto? ¿Sí? De hecho, ahí marca el inicio de Pedro en su discipulado, ¿cierto? ¿Qué más? En la transfiguración del Señor, ¿quién estuvo? Pedro estuvo ahí, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más cosas podemos decir? ¿Quién caminó sobre el agua? Pedro, ¿cierto que sí? ¿Quién fue el único que reaccionó cuando arrestaron al Señor? Pedro fue el único que reaccionó. ¿Quién recibió esa revelación que no se la dio ni carne ni sangre? A Pedro. ¿Cierto que sí? ¿Qué más? Es el único que la palabra dice que sanaba ¿con qué? Con la sombra. Sanaba con la sombra. Pedro. ¿Quién fue aquel que por primera vez daba un tremendo discurso y se convirtieron miles? Pedro. Entonces, mira, hay muchas cosas de Pedro que sabemos, ¿no? Precisamente por la forma de ser de Pedro, ¿no? Porque hablaba, era muy expresivo. Cuando una persona es muy expresiva, cuando una persona habla, cuando una persona dice lo que piensa, a veces siendo imprudente, es muy fácil conocerla, ¿cierto que sí? Porque se da a conocer. Recuerda que dice la palabra que de la abundancia de ¿qué? Del corazón habla la boca, habla la lengua, ¿cierto que sí? Cuando una persona es reservada, callada, tímida por allá, es muy difícil saber cómo es esa persona, porque no se expresa, ¿no? Eso no sucedía con Pedro. Pedro era muy comunicativo, muy inquieto, y eso lo llevó obviamente a sobresalir, ¿no? Porque acuérdate que hay un principio que manejamos en la iglesia, que cuando uno conoce a la persona, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno conoce a la persona? Sí, pero hay un principio que manejamos en la iglesia que cerrado que dice, conociendo a la persona, ¿ustedes se acuerdan? Conociendo a la persona, entendemos sus obras. Entonces, cuando usted conoce a una persona, conociéndola, usted dice, ya sé por qué hizo lo que hizo, y ya sé por qué dijo lo que dijo. Entonces, conociendo a Pedro, sabíamos por qué era tan impulsivo, tan torpe a veces inclusive, que eso lo llevaba a meterse en algunos problemas, ¿no? Pero por lo general, las personas que son así, impulsivas, así que expresan lo que sienten, por lo general, no siempre, pero por lo general son personas transparentes, son personas honestas, son personas que no están haciendo las cosas por dolo, no siempre, pero en la mayoría de los casos, ¿no?
Entonces, obviamente conocemos mucho de él y conociéndolo pues entendemos por qué hacía las cosas que hacía, ¿no? Hizo muchas preguntas, como les decía, y por eso decimos que es muy inteligente porque las preguntas llevan ¿a qué? Una pregunta me lleva a mí a obtener una respuesta. Y si yo tengo una respuesta, estoy obteniendo para mí ¿qué? Información, conocimiento. Entonces, las personas que preguntan, por lo general son personas que tienden a querer saber, a salir de las dudas. A veces cuando uno es tímido para preguntar, yo no sé si a ustedes les ha pasado que está uno en un auditorio y uno tiene una pregunta que uno sabe que es una buena pregunta, pero por la timidez uno no la hace y uno esperando a ver quién la hace. Y cuando alguien por allá dice una pregunta y dice, ¡guay! Esa es la pregunta que yo iba a hacer, y resulta que es una buena pregunta. Entonces hay gente que se guarda sus preguntas, y si no hay preguntas, pues no hay respuestas, y si no hay respuestas, pues muchas veces hay dudas, ¿no? Y si las dudas, acuérdense que las dudas lo llevan a uno ¿a qué? A la incredulidad a veces. Una duda que si usted no resuelve una duda, esa duda te lleva a ser, eres candidato a llevarte a una incredulidad. Y cuando uno deja de creer, pues deja de tener fe, y ya saben que la incredulidad es algo bien delicado, porque dice el Señor que el que en mí cree, ¿qué pasa? No ha sido condenado. Pero el que no cree, ya fue condenado. Entonces la incredulidad es algo delicado, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, Pedro se caracterizó por eso. Obviamente él hizo preguntas interesantes. Por ejemplo, cuando el Señor estaba predicando en Juan 6:66, que me acuerdo por el número, no porque sea un aguizote de que 666, no, pero curiosamente es Juan 6:66, ¿no? Recuerda que él estaba predicando y la gente comenzó a irse porque decía, dura es esa palabra. Y la gente comenzó a irse, ¿no? Entonces el Señor le dijo a los discípulos que quedan ahí, ¿ustedes qué? ¿También se van a ir o qué? Bueno, no les dijo así, ¿no? Pero me imagino que sí. Entonces Pedro le dijo, Señor, pero ¿a dónde iremos? Miren las preguntas que hacía Pedro, ¿a dónde iremos? Si solo tú eres el que tiene vida eterna. Amén, hermanos. Después Pedro le preguntaba al Señor, por ejemplo, ¿con qué frecuencia debo perdonar a mi hermano? Miren las preguntas, ¿ah? Hasta 70 veces 7, ¿se acuerdan? ¿Quién es el que te ha de entregar? Preguntó él cuando el Señor dijo, uno de ustedes me traicionará. Después le preguntó el Señor cuando él dijo, tú no me puedes seguir, Pedro, a donde yo voy, pero ¿por qué no te puedo seguir? Era el único que preguntaba, ¿no? Cuando le estaba lavando los pies el Señor, ¿qué dijo él? ¿Lavarme los pies tú a mí? O sea, el hombre no se quedaba con las dudas, siempre preguntaba, ¿no? ¿Acuerdas cuando él dijo, lavarme los pies tú a mí? ¿Qué le dijo el Señor? Si no te lavo los pies, no tendrás nada que ver conmigo. Ah, bueno, entonces no solo los pies, también la cabeza, el cuerpo. Bueno, el que está limpio no necesita sino lavarse los pies. Entonces, Pedro era tremendo. Fue el único que trató de persuadir al Señor de que no fuera a Jerusalén, ¿se acuerdan? Que el Señor se ganó un regaño del Señor, apártate de mí. ¿Qué? Satanás. Y no era porque Pedro estuviera endemoniado, sino porque las buenas intenciones que Pedro tenía, aunque eran buenas, iban en contra de la voluntad del Señor o de los planes del Señor. Todo lo que vaya en contra de los planes y de la voluntad del Señor, se le puede considerar que es anti-Dios, anticristiano. Entonces ahí le llamó Satanás, ¿no? O sea, como alguien dice, no estás hablando tú, estás hablando en la carne, no en lo espiritual, sino en lo carnal, ¿no? Amén, hermanos. Entonces Pedro fue muy leal. Pedro vendió todos sus barcos. No sé si han visto la película de Jesús de Nazaret, que cuando Pedro decide, llévense los barcos, llévenselos, ¿se acuerdan? Y entonces él va viendo los barcos que se van yendo, porque detrás de los barcos se iba, ¿qué? Su vida de pescador. Entonces vendió todos sus barcos, entregó todo para seguir al Señor, y como les dije ahorita, fue el único que reaccionó. Hasta en la muerte fue fiel. ¿Por qué fue fiel Pedro en la muerte del Señor? Murió parecido a él, aunque dijo, mejor boca abajo, porque yo no soy digno de morir como murió mi Señor. ¿Ustedes saben por qué Pablo no murió crucificado? ¿Alguien sabe por qué Pablo no murió crucificado? Porque Pablo era ¿qué? Era romano. La crucifixión no aplicaba para los romanos. Entonces por eso Pablo fue degollado, ¿no? Entonces son daticos, ¿no? Usted dirá, pastor, si no sé eso me voy a perder. No, pero es bueno saberlo, ¿cierto que sí? ¿Amén o no? Entonces, a pesar de todo lo que les estoy contando de Pedro, de lo inteligente que era, lo activo, lo dinámico, que era prácticamente el pulmón del grupo, el cabecilla, el líder. A pesar de todo eso, pues nosotros acabamos de leer ahorita algo que le pasó a él, ¿no? ¿Un momento de qué? De debilidad, cayó, o sea, tuvo su momento, tuvo sus lapsos ahí donde ¿qué? ¿Negó? ¿A quién? Negó al Señor. Amén, hermanos. Entonces uno diría,
algo no me encaja ahí, porque Pedro con esa valentía, inclusive pasajes anteriores, había dicho, Señor, pero aunque me toque morir por ti, moriré por ti. Y después pasa lo que pasa, entonces pareciera una contradicción que no estaba muy alineada a la valentía que mostraba el Señor, porque a él todo lo que le preguntaban, él nunca lo negó, ¿no? De hecho, me estaba acordando ayer que estaba viendo la película o antier, que le decía al Sanedrín al Señor, obviamente es una película, ¿no? Pero decía que, dice por ahí que tú andas pregonando tu doctrina de que eres tal y tal, tal, y el Señor decía algo bien bonito que decía, bueno, yo lo he dicho a los cuatro vientos, yo no me he escondido para hablarlo, ¿no? Lo he predicado en todo lado, ¿no? Pregúntenle a toda la gente que me escuchó, ellos son mis testigos, ¿no? Testigos que después, ¿qué pasó? Dieron reversa, ¿no? Como todo, ¿no? Entonces, en todo esto, la valentía que mostró el Señor, que a pesar de que lo que estaba diciendo lo podría condenar a muerte, pero se mantuvo ahí. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Lo soy, tú lo has dicho, ¿no? Mi Padre y yo somos uno, se mantuvo ahí. Entonces la valentía del Señor como que contrastaba ¿con qué? Con la cobardía o el lapsus que tuvo ¿quién? Pedro, ¿no? Algo pasaba ahí, algo como que no le cuadraba a uno, ¿no? Pero somos muy buenos para criticar a los demás y Pedro nos salva, ¿no? Pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros? Yo creo que por menores cosas hemos negado al Señor, yo creo, ¿no? Por menores cosas que las que le pasó a Pedro, ¿no? Y este es un acontecimiento bien importante, porque si usted lo busca está en los 4 evangelios. Acuerde que alguna vez lo hemos mencionado, de que cuando algo está en los 4 evangelios, porque es algo que pesa, ¿no? Es algo bien importante, ahí está. Y algo interesante que uno podría decir, no hubiera sido mejor que en la Biblia hubiera quedado todo lo bonito de Pedro, todo lo que hablamos ahorita. ¿Para qué meter ese capítulo que enturbia la imagen de Pedro, no? Uno pensaría eso, ¿no? Pero tenemos claro que a la Biblia no le interesa ocultar los fallos de sus siervos del Señor. No le interesa. Mira lo que pasó con David, el más grande rey que ha habido. Pero la Biblia no oculta lo que pasó con David, ¿amén? Porque imaginen ustedes que nosotros leyéramos aquí de los grandes siervos del Señor, que fueron personas que nunca fallaron, que nunca se equivocaron, que ni un ápice de error. Entonces uno diría, wow, entonces es muy difícil llegar a ese nivel. Pero si nosotros vemos que esos grandes siervos fueron personas como nosotros, como alguna vez lo predicó Milena de Elías, ¿se acuerdan? De que era alguien que tenía las mismas pasiones nuestras, igual, ¿me entienden? Entonces por eso a la Biblia no le interesa ocultar para nada esos capítulos, sino que más bien por medio de esta información nosotros entendamos que no estamos exentos de pasar por esos momentos de duda, de debilidad. ¿Me entiende? Que por lo menos en este caso pues pasó el mismo Pedro, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, la negación de Pedro, que es lo que acabamos de leer, pues obviamente yo no creo que Pedro en su humanidad haya dicho, voy a ir a meterme allá porque voy a ir a negar al Señor. Él no lo tenía planeado. Él tenía otro propósito de estar donde estaba, ¿no? Era como ver qué pasaba con su maestro, porque realmente él amaba a su maestro. Era ver. Pero bueno, el caso es que no le salieron las cosas como él pensaba, creía que no lo iban a reconocer, y al final lo reconocieron, ¿no? Algunas veces hemos dicho que algo que imitar de Pedro es que su cristianismo, ¿qué? Se le salió. Se le salió. Qué bueno que a uno le digan, tú eres cristiano, ¿cierto? ¿Por qué? Ya, pero es que vistes como cristiano y hablas como cristiano. Es más, te he visto con cristianos y en iglesias cristianas, aunque sabemos que no todo el que está en una iglesia cristiana es cristiano, pero qué bueno sería que a uno el cristianismo se le saliera como se le salió a Pedro, ¿cierto? Entonces Pedro, sin querer queriendo, como diría por ahí un filósofo, se vio de un momento a otro envuelto en una serie de ¿qué? De acusaciones, como acorralado, ¿no? Que lo acabamos de ver ahí, se sintió acorralado porque fue y se acercó a ese fuego, ¿a qué? A calentarse, pero cuando menos se dio cuenta, se estaba quemando. Se estaba quemando por la situación que lo estaba rodeando, ¿cierto que sí? Entonces, ¿cómo salía Pedro de ahí? O salía muerto o hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Ahora, uno ya viéndolo acá, uno como leyéndolo, acierta dice, qué bárbaro Pedro, yo hubiera muerto con el Señor. Decimos nosotros desde acá, ¿no? Es como, ¿cierto decir? O que uno ve esas películas cuando meten a los cristianos con los leones y dice, wow, qué orgullo, qué privilegio morir así. Pero uno está al otro lado de la pantalla. ¿Cierto decir? Si hay gente que le tiene miedo a un gato,
Imagine usted con leones y todo ese asunto ahí, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que el terror se apoderó de Pedro ahí. Él no tenía pensado que le iba a pasar lo que le iba a pasar. Y bueno, el valiente de Pedro que vimos, el osado, el arriesgado, pues al final se vio reducido por una persona con temor, le dio miedo, pasó lo que pasó, digamos, impulsado por la presión, tomó una decisión que a lo mejor no, él después lamentó. Y ahí hay una primera enseñanza, hermanos, y es que uno no debe tomar decisiones bajo presión. O sea, usted no tome decisiones bajo presión. Si usted está bajo una presión tremenda, trate en lo posible, trátelo de no tomar decisiones. Porque las decisiones que tomes bajo presión, después las vas a lamentar. Mejor cuando uno va a tomar decisiones trascendentales, estar relajado, analizar todo, hacer caso a lo que dice la palabra, que por qué mejor uno no se sienta, analiza lo que tiene, qué es lo que vas a hacer, te conviene, no te conviene, ¿me entiendes? Toda esa parte, ¿no? Entonces Pedro, obviamente, en medio de esa situación de presión, pues tomó la decisión, la más lamentable de todas, ¿no? Entonces, y además decir todavía que no conocía al Señor, es que no lo conozco, no lo conozco, cuando Pedro había pasado con él, quizás los mejores 3 años de su vida, ¿no? Los mejores 3 años de tu vida, habían ido a pescar juntos, Pedro ya estaba en su casa, comió con él, ¿me entiendes? Estuvieron en los grandes acontecimientos, le sanó su suegra, tantas cosas. Y decir que no lo conocía, tremendo, ¿no? Pero bueno, somos buenos para criticarlo, pero ¿qué hubiéramos hecho nosotros en una situación tremenda como esa, ¿no? Tremendo, ¿no? Ahora, todo este proceso de la caída de Pedro no fue repentino, es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? No fue que él, voy a ir a ver qué me pasa, ¿no? Hubieron una serie de cosas que pasaron en ese proceso que pudieran haber evitado lo que le pasó. Y ahorita lo vamos a ver, porque nosotros la idea siempre de la palabra es que lo hagamos nuestro, ¿no? Que nos pongamos en los zapatos de Pedro, analicemos la situación y veamos que hay cosas en la vida que no son así como de casualidad. Recuerda que en Dios no hay casualidades, ¿no? Es como el pecado, nadie peca por accidente, nadie peca por casualidad. El pecado, ¿qué pasa? Se maquina, se planea, se ejecuta, ¿cierto que sí? Y después de que se lleva a cabo, ¿la paga del pecado qué es? La muerte, pero es algo que se planea, ¿no? Entonces, esto de la caída de Pedro, el proceso de la caída de Pedro no fue algo repentino, fue todo un proceso también. Y vamos a estar ahí en Marcos, lo que leímos ahorita. Entonces, vayamos a Marcos 14:54, hermanos. Ahí mismo donde usted está, un poquito más atrás. Marcos 14:54, la primera partecita. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra del Señor, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, ¿cierto? Ustedes se acuerdan que cuando fueron a arrestar al Señor, el único que reaccionó fue Pedro, ¿cierto? ¿Cómo reaccionó? Sacó su espada y le cortó la oreja, ¿a quién? ¿Al siervo de quién? Del sumo sacerdote, ¿cierto? Entonces yo creo que el último lugar donde uno esperaría ver a Pedro es en el patio del sumo sacerdote, ¿cierto que sí? ¿Qué hacía Pedro ahí? ¿Estaba dónde? ¿Estaba en el lugar equivocado? No debería estar ahí. Pedro estaba en el lugar equivocado. ¿Han visto ustedes esos comerciales de un banco que dice su dinero puede estar en el lugar equivocado? Que son vacilones las cosas ahí. Pero en este caso Pedro estaba ¿dónde? En el lugar equivocado. O sea, muchas veces nos pasa a nosotros situaciones incómodas que comprometen nuestro cristianismo. ¿Por qué? Por estar en el lugar equivocado, donde no deberíamos estar. Por eso es que ayer que estaba viendo los 10 mandamientos, bueno, aparte, ¿no? ¿Recuerda la frase aquella, no? Quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es tierra santa. ¿Cuántas veces nos hace falta a nosotros, hermanos, quitarnos las sandalias simbólicamente? No perder la sensibilidad de la tierra en la que estamos pisando, para saber si es una tierra santa o no. ¿Qué sería una tierra santa? Ahora no diga, voy a ir a pisar tierra santa, entonces me voy para allá, para Israel, ¿no? Una tierra santa, ¿qué sería, hermanos? ¿Qué es lo que hace algo santo? ¿Qué sería lo que haría una tierra santa? Y le he puesto el ejemplo de este local a veces, de que este local, por ejemplo, este es un salón de eventos, ¿no? Entonces a veces uno puede venir un sábado en la tarde y resulta que aquí están celebrando unos 15 años y hay humo y de todo, entonces esto no sería para nada santo.
Pero al otro día venimos nosotros y se convierte en tierra, ¿qué? Santa. ¿Qué es lo que la hace santa? ¿Ah? Las personas, pero no cualquiera, porque al otro día yo podía haber traído aquí 100 personas que nada que ver con Dios y no lo hace santo. Dígame, Marquito, usted que está ya desesperado. La presencia del Señor, no las personas. Hay que ser más preciso, porque yo puedo traer aquí 100 personas y si no tienen la presencia del Señor, pues seguirá, tal vez no sin humo, pero seguirá siendo una tierra no santa, ¿no? Entonces, que el Señor esté ahí, ¿no? La presencia del Señor, o sea, ahora usted dirá, pastor, pero ¿usted cree que a todo lugar donde uno va, ahí está la presencia del Señor? Bueno, si el Señor está en ti, a donde tú vayas, ahí va el Señor, amén. Ahora, si tú te vas a ir a meter a un sitio donde tu relación con Él se ve comprometida, pues déjame decirte que Él no va a estar ahí. Entonces esa va a ser una tierra que ya no va a ser santa, ¿no? Pero a veces se pierde la sensibilidad de creer que Dios es fiel y Él tiene que ir a donde yo vaya. No, Él es fiel a Él, ¿no? Lo hemos hablado varias veces. Amén, hermanos. Entonces, Pedro, obviamente, volviendo al tema, estaba en el lugar equivocado porque no quiere estar ahí en la casa del sumo sacerdote cuando ya le había bajado la oreja precisamente al siervo del sumo sacerdote. Ahora, se le abona a él que obviamente trató de ir más allá. Las intenciones de él no eran meterse en ese problema que se metió. Quería estar lo más cerca posible. Amén, hermanos. Pero imagine que él no atendió lo que el Señor le había dicho. Vea, en Juan 13:36, dice la palabra, porque acuérdense que este es el mismo relato, pero contado por diferentes personas. Juan 13:36 dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. El Señor ya le había dicho a Pedro, Pedro, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. Amén. Mas sin embargo, él se fue para allá. Entonces Pedro estaba, ¿qué? En el lugar equivocado. Como en su momento también, ¿de qué personaje se acuerdan ustedes que estaba también en el lugar equivocado? Personaje que, yo no sé si ustedes lo han preguntado, pero uno diría, ¿qué estaba haciendo en ese sitio? Bueno, David también, sí, porque David estaba ahí en ese balcón, en vez de estar en la guerra, estaba en el lugar equivocado. Pero hay otro personaje que uno se pregunta, ¿qué hacía tal persona en esa ciudad? Lot, ¿cierto que sí? ¿Qué hacía Lot en Sodoma? ¿Ustedes saben cómo llegó Lot a Sodoma? Poco a poco. Acuérdense que cuando él se separó de Abraham, fue corriendo sus tiendas, hasta que fue a ¿dónde? A Sodoma, ¿no? ¿Estaba dónde? En el lugar equivocado también. Entonces, cuidémonos, hermanos, siguiendo el ejemplo de lo que le pasó a Pedro, de no estar ¿dónde? En el lugar equivocado. Y para eso no perdamos la sensibilidad de saber si la tierra en la que estamos pisando es una tierra santa. Y si hay que quitarse las sandalias, pues hay que quitársela, ¿no? De hecho, si alguien hiciera el ejercicio y se quita el zapato y pone el pie en el suelo, verá que uno siente diferente, ¿no? ¿Cierto que sí? O sea, como que percibe la temperatura diferente, pero bueno, obviamente no vamos a andar descalzo para saber si esto es santo o no, porque dice la palabra que cada uno tiene que examinarse. ¿Examinarse qué? Si está o no está en la fe, amén. Y cada uno tiene la capacidad de hacerlo, así es que, primer consejo, basado en lo de Pedro, cuidémonos de no estar en el lugar equivocado, amén, hermanos. Amén. Bueno, más adelantito en Marcos 14:26, o más atrás, 14:26. Bueno, estamos en Marcos 14, ¿no? Marcos 14:26, dice la palabra del Señor ahí, cuando el Señor anuncia la negación de Pedro, dice, cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que hoy en la noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Entonces ahí había una pifia de Pedro. ¿Sabe cuál fue? Demasiada confianza en sí mismo, excesiva confianza. Por eso es que la palabra dice, no seas sabio en qué, en tu propia opinión. O sea, no seas sabio en tu propia opinión.
no hizo caso a las advertencias del Señor cuando le dijo, no me sigas allá, todos se van a... Si yo digo que todos se van a escandalizar es porque todos se van a escandalizar. Yo no, Señor, contigo hasta la muerte. Demasiada confianza. Por eso es que en Pedro se cumplió aquello que está escrito en la palabra que dice que el que crea que está bien, ¿qué pasa? Mire que no caiga, no se considere lo suficientemente firme. Por más firme, entre más firme usted crea que está, más hay que cuidarse. Por eso la palabra dice, velad, no os descuidéis, examínense, estén todos los días velando. ¿Qué es velad? Estar atento, ¿no? No descuidarse. Acuerde que cuando uno se confía, inmediatamente uno baja la guardia, ¿cierto que sí? Y bajar la guardia es grave, hermano. Entonces, una excesiva confianza de Pedro en sí mismo, ¿no? Por eso es que dice la palabra, no deis lugar al enemigo, no deis lugar al diablo, ¿no? No ignore sus maquinaciones. No abra puertas, dice por ahí también. Y uno las abre, hermano, no crea. Hay gente que comienza a coquetear con su vieja criatura, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, no tenga demasiada confianza en usted mismo. Amén, hermanos. 14:37 dice, vino luego y los halló durmiendo. Dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor los había dejado a ellos, ¿qué? Orando. Amén. Y los encontró durmiendo. Entonces, ¿qué descuidó Pedro ahí? Ese momento de ¿qué? De oración, ¿no? No hay que descuidar, hermanos, la oración. No podemos descuidar esos momentos de oración, porque acuérdense que ¿qué es orar? Ya lo manejan ustedes así. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, ¿no? Si uno descuida la comunicación con alguien, no solamente con Dios, cualquiera de nosotros, si nosotros descuidamos la comunicación, se pierde la relación. Se pierde la relación. Lo que mantiene viva una relación es ¿qué? La comunicación. ¿O no les ha pasado a ustedes que tienen alguna amistad con la que dejaron de hablar y bueno, ya ni sé dónde está, ni sé si se casó, ni sé qué pasó, ¿no? Entonces, ahora que yo fui a Colombia, pude ver gente que hace 20 años no veía, ¿me entiendes? Entonces, pero ha habido algo de comunicación ahí, pero hay otra gente que ni la volví a ver, ¿no? Entonces, Pedro obviamente descuidó ese momento de oración. Nosotros no podemos descuidar el tener una vida de oración, por eso la palabra dice orad sin cesar, ¿no? Orad sin cesar. Entendiendo que orar es hablar con Dios, usted puede hablar con Él en cualquier momento, 24/7, hasta en sueños habla uno con Dios, amén. Consúltele, considérelo a Él para tomar sus decisiones. Orad, no descuide ese momento de oración que le pasó a Pedro, porque todo esto hace parte del mismo capítulo, que estamos leyendo, ¿no? Todo eso es la antesala, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Marcos 14:46 dice la palabra del Señor, del 45, y cuando vino se acercó luego a Él y le dijo, maestro, maestro, y lo besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. ¿Quién le cortó la oreja? Pedro, ¿no? Entonces Pedro, hay algo también que pasa ahí con eso, de que Pedro no entendió que eso no era una lucha ¿con qué? ¿Contra qué? Contra carne ni sangre. O sea, el asunto aquí no era de espadas y quién saca más espadas que el otro, porque si uno le pone a ver desde el punto de vista lógico, imagínense, Pedro con su espada que va a pelear con todos los soldados que ven ahí, ¿no? Sino que como era impulsivo. Pero Pedro, digamos, no entendió la naturaleza de la batalla ahí, ¿no? Recuerda que esta es una guerra, ¿qué? Espiritual. Y como es una guerra espiritual, el enemigo no es carnal. No estamos peleando contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Potestades. ¿Me entienden? Y como no, la batalla es espiritual, el enemigo es espiritual, entonces las armas son espirituales. No es una espada, a ver a quién le bajo la oreja, no es eso. Son armas espirituales que el Señor nos ha dado. ¿Cuáles son las armas espirituales del cristiano? ¿Me acuerdan? La palabra es una de ellas y es la más importante, porque acuérdense que la palabra dentro de la armadura del cristiano es la única que sirve ¿para qué? Para defenderse y para atacar. Es la única. De resto, todas las demás son de defensa, ¿no? El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, el calzado del evangelio, ¿no? Amén, hermanos. ¿Armas qué? Espirituales. Hay que entender que esto es la batalla de la fe. Acuérdense que la batalla de la fe es la batalla de qué? De los conceptos, de los principios, lo que yo creo.
Y lo que yo, los principios que he sembrado en mi mente y que este sistema cada vez más anticristiano quiere ¿qué? Botarlos para sembrar otra información, que nada que ver, ¿no? Entonces por eso es que está esa batalla de la fe y por eso Pablo decía, yo ya peleé esa batalla y la gané. ¿Me entiende? La fe que ha vencido al mundo. Amén, hermanos. Bien, ¿qué más? 14:54, otra vez que la habíamos leído ahorita, pero quería decir ahí, dice, y Pedro le siguió de lejos. Pedro le siguió de lejos, ¿no? Hay mucha gente que sigue al Señor de lejos, hermanos. Mucha gente que sigue al Señor de lejos y dice el Señor en su palabra que, apartados de Él, ¿qué? Nada podemos hacer, ¿no? Yo sigo al Señor a mi manera, cierta distancia, y lo vemos en todas las religiones, ¿no? En la religión católica vemos, yo soy católico, pero no soy. ¿Qué es lo que dice la gente allá? Yo soy católico, pero no. ¿Pero no qué? No, hay otra palabra. Practicante, ¿no? Yo soy católico, pero no practicante. Yo creo en Dios, pero a mi manera. ¿Me entiende? Yo creo en Jesús, pero no creo en el infierno. ¿Me entiende? Hay gente que juega con eso. Seguir las cosas a cierta distancia, lo que le conviene, ¿no? El Señor dice, apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Básicamente, y lo que hablamos ahorita, el poder para vencer. Porque ¿qué dice que uno, cuál es la manera que dice la palabra para que el diablo huya solito? ¿Qué es? Hay que resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos? ¿Cómo resistimos al enemigo? No, dice, el enemigo huye. Lo podemos resistir, pero antes de eso tenemos que someternos a Dios. Someteos pues a Dios. Someterse ahí en medio de una relación. Amén, hermanos. En medio de una comunión. Por eso el Señor dice, en el momento que te apartes de mí, nada puedes hacer. Absolutamente nada. Apartado de mí no puedes hacer nada. Entonces, Pedro obviamente lo estaba siguiendo de lejitos, obviamente pues, ni tan cerca para que no me vinculen, pero al final lo vincularon, pues ni tan lejos como para no perder detalle. Entonces, a mi conveniencia, ¿no? Entonces, con el Señor es, o estoy o no estoy, porque al Señor se le ama o se le rechaza, ¿no? A Pablo en su momento se le ama o se le rechaza. A los que predicaban o se les amaba o se les... Por eso el Señor dijo, yo he venido aquí ¿a qué? Con la espada, a los que están conmigo y los que no están conmigo. Porque así de sencillo es, ¿no? No es que soy neutro. No, en esta guerra espiritual no se vale la neutralidad, que en otras guerras sí se usa, ¿no? Como para quedar bien. Aquí no, o frío o caliente, porque a los tibios, ¿qué? Los vomito, ¿no? Amén, hermanos. 14:54 ahí mismo, dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio de sumo sacerdote, y estaba sentado ¿con quiénes? Con los alguaciles. Entonces Pedro se había mezclado ¿con quién? Con los enemigos del Señor, ¿ah? Se había sentado con la gente que nada que ver con él. ¿Me entiende? Entonces, y además dice ahí, calentándose al fuego, y entonces como estaba calentándose con ellos, se identificó con ellos, ¿no? Entonces, hermano, en este caminar cristiano que nosotros tenemos, es casi, pues no sé si decir imposible o no. No, digamos que es muy difícil, llamémoslo ahí mejor, ¿no? Es muy difícil que nosotros no tengamos que sentarnos con gente que no ame al Señor. Estamos en un sistema anticristiano, amén, hermanos. De hecho, acuérdate que el Señor oraba al Padre por sus discípulos y les decía, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Amén. Entonces, casi que es inevitable que nosotros nos rodeemos de gente que no ame las cosas del Señor. Pero aquí lo que no podemos cometer el error es identificarnos con ellos y camuflarnos con ellos. Lo que se le abona a Pedro ahí es que estaba en medio de los enemigos del Señor, tratando de camuflarse, pasar desapercibido para no perder detalle, pero al final no fue posible. ¿Por qué? Lo que hablábamos ahora, ¿no? Su cristianismo se le salió, ¿no? Entonces, primero que todo, tratemos de no estar rodeados de gente que no ame las cosas del Señor. Seamos selectivos con quienes nos rodeamos. Hay que ser selectivos. Y si nos toca, por lo menos que esas personas sepan que nosotros tenemos identidad cristiana, ¿ven? Y a qué atenerse si es que nosotros estamos ahí en medio de una reunión, ¿no? O que cuando uno llegue, sepan que ha llegado un cristianito, un hijo de Dios. Entonces, algo tiene que cambiar, ¿no? Algo tiene que marcar la diferencia. O sea, ¿me entienden? Lo ideal sería rodearnos de un ambiente que ame las cosas de Dios, que te haga crecer, que tú puedas aprender, que tú puedas aportar. Eso sería lo ideal. Pero muchas veces nos toca
rodearnos de gente que no ama las cosas de Dios porque por trabajo, por compromiso, lo que sea. Pero lo más importante ahí es marcar la diferencia, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, miren, vimos una serie de cosas ahí que le pasó a Pedro. Ahora usted dirá, pastor, ¿y Pedro podía haber evitado eso? Posiblemente sí, pero bueno, así estaba establecido que sucediera, ¿no? Pero posiblemente ya el Señor le ha dicho, no me sigas allá, ya no me vas a seguir. Se fue para allá, estaba en el lugar equivocado, estaba rodeado de gente que no amaba al Señor, a cierta distancia. Pues, cosas que le pasaron a él, que de seguro en la vida cotidiana nuestra, en nuestro caminar diario, nos pasan. Lugar equivocado, con gente que no deberíamos estar, hablando de cosas que no deberíamos hablar, en tierras que no son santas. Amén, hermanos. Hay que cuidarse de esas cosas porque ya mire lo que le pasó a Pedro. Llega un momento en que uno se siente, ¿qué? Acorralado, ¿no? Como le pasó a él, y en medio de la presión y del temor, pues terminó al final negando al Señor, ¿no? Todos, usted en el video también, somos candidatos a negar al Señor. Nadie dijo amén, pero es la realidad. Somos candidatos. Amén, ¿o no, hermanos? Como también somos candidatos a caer, si es que estamos de pie. Ahora, si usted es una persona que está en el suelo, usted es candidato a ser levantado de la mano del Señor, amén. Pero si usted dice que está bien, usted es candidato a ¿qué? A caer, como es candidato a morir aquel que está vivo. Amén, hermanos. ¿Estamos o no estamos? Bien, obviamente eso le pasó a Pedro. Después de eso, pues vino todo el proceso de arrepentimiento, de cómo el Señor lo restauró y cómo él volvió a poner la mano en el arado, ¿no? Mire qué curioso que en Lucas 22:61, se lo voy a leer nada más, no lo busque, anoten la cita ahí. Lucas 22:61. Lucas 22:61. Dice la palabra del Señor, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Lo leo de Lucas porque no todos los 4 evangelios están exactamente igual, ¿no? Pero este versículo nos ayuda cuando dice, y entonces vuelto el Señor miró ¿a quién? A Pedro, ¿no? Entonces uno se puede imaginar esa mirada del Señor viendo a Pedro, ¿no? Uno se puede imaginar al Señor viéndolo a uno, en el momento en que uno muchas veces está en situaciones en las cuales está tentado a negarlo, ¿no? Entonces sentir esa mirada del Señor sobre Pedro, que es sentirla sobre nosotros, nos da, digamos, como una sensibilidad mayor de entender lo que Pedro estaba sintiendo, ¿no? Entonces, por eso es que es bueno ponerse en los zapatos de las personas muchas veces para entender y saber lo que ellos estaban atravesando. Amén, hermanos. Entonces, en el caso de Pedro, obviamente ese proceso de restauración, pues fue todo un proceso, porque dice la palabra aquí que acabamos de leer, que una vez él sintió la mirada del Señor y que el gallo cantó, Pedro salió y ¿qué pasa? Lloró amargamente, ¿no? Entonces el arrepentimiento de Pedro fue inmediato también. O sea, él sintió lo que había hecho e inmediatamente se arrepintió. Ahora ustedes, ¿por qué dicen, pastor? ¿Y usted por qué sabe que se arrepintió? Porque lloró amargamente, le dolió, o sea, se sintió avergonzado. Y una de las señales de un genuino arrepentimiento es cuando la persona siente vergüenza. Esa es algo, digamos, un genuino arrepentimiento tiene que ir acompañado ¿de qué? De vergüenza. Si no hay vergüenza, hermanos, dudaría que realmente haya habido un verdadero y genuino arrepentimiento, ¿no? ¿Estamos, hermanos, o no? Bien, entonces, también ahí en Lucas 22:31, más atrás, Lucas 22:31, o sea, estamos leyendo Marcos, pero ahorita estamos en Lucas, pero quería leer eso que está aquí, donde también se trata de que Jesús anuncia la negación de Pedro. Dice la palabra en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Tú, una vez vuelto, ¿no? O sea que cuando hubiera retomado otra vez su ministerio, o sea, el Señor sabía todo, hermanos, porque para Dios no hay nada oculto, ¿ah? El Señor sabía todo lo que iba a pasar con Pedro, ¿no? Y mire lo que le dice ahí, ¿no? Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. De hecho, podemos leer en el libro de Hechos la importancia que tuvo Pedro como líder de grupo en el surgimiento de las primeras iglesias. Entonces, para eso lo usó el Señor. Pero bueno, quiero que vayamos, hermanos, todos al libro de Juan.
Juan 21, Juan 21, hermanos. Obviamente ya en el libro de Juan 21 ya el Señor había resucitado, ya había pasado en Juan 20 la resurrección, ya se le había aparecido a María Magdalena, ya había pasado la incredulidad de Tomás, ¿se acuerda todo eso? En Juan 21, que dice el título que Jesús se le aparece a 7 de sus discípulos, dice la palabra del Señor en el versículo 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada, ¿no? Entonces mire, qué curioso. Cuando Pedro decidió seguir al Señor, ¿qué dejó él? ¿Ah? Las barcas, pero con las barcas dejó ¿qué? Su trabajo, ¿qué era? Pescar, ¿no? O sea, dejó atrás esa vida. Acuérdate que Señor, yo te haré pescador, ¿pero de qué? De hombre, ¿no? Entonces ya Pedro no pescaba, en buena teoría, ¿no? Porque allá dejándolo todo, le siguieron, ¿cierto así? Después de que había pasado lo que había pasado, de que Pedro negó al Señor y todo eso, y él todavía se sentía aquí. Mire que ellos se fueron ¿a qué? A pescar. Como quien dice, Pedro volvió ¿a dónde? A lo que hacía antes, ¿no? Dicen, bueno, obviamente puede haber mediado ahí un sentimiento de culpa, ¿verdad? Lo que uno se imagina, ¿no? No lo dice la palabra, pero el caso es que la palabra dice que ellos se fueron ¿a qué? A pescar. Ellos ya habían dejado la pesca y se fueron a pescar otra vez de nuevo, ¿no? Entonces, ¿no pescaron? Nada, ¿no? Entonces, ahí algo para tener ahí, de que Pedro había vuelto a su vida de antes, como diciendo, bueno, ya fallé, o ya el ministerio ya no está, el Señor ya... Porque hay algo curioso, quiero abrir un paréntesis aquí, hermanos, de que con esto de la muerte del Señor, había mucha incredulidad también, ¿no? Imagina que el Señor le había dicho a los discípulos que Él iba a resucitar, y que los iba a esperar ¿a dónde? En Galilea, ¿no? Pero después de que crucificaron al Señor, los discípulos estaban ¿dónde? ¿Dónde estaban ellos? Escondidos, ¿cierto que sí? Estaban escondidos. Las mujeres iban a ir ¿a qué? En la mañana de ese tercer día iban a ir ¿a qué? A la tumba a ungir el cuerpo, ¿no? ¿Por qué ir a ungir un cuerpo si el Señor les había dicho que ya Él iba a resucitar? Entonces tampoco como que creían mucho, ¿me entienden? Entonces después tuvo que ir a decirles que Él los espera en Galilea. Cuando uno cree en alguien, ténganlo por seguro que si yo creo en alguien me dice, mira, te espero ahí y así en el paraíso, ¿no? Ahí en paraíso de Cartago, te espero allá, nos vemos allá. Pues yo me voy y lo espero allá, ¿cierto que sí? Pero yo no me quedo aquí esperando decir, ¿será verdad o no? ¡Hey, no viniste! Es que no sé, no te creí. Entonces no le cree a la persona, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El caso de Pedro aquí y todos estos discípulos, ellos se fueron ¿a qué? A retomar su vida de antes, ¿no? A pescar. Y el caso es que dijeron ahí que no habían pescado nada, ¿no? Sigamos leyendo. Ya cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis, y entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Qué les recuerda eso, hermanos? ¿Ese evento qué les recuerda? ¿La qué? ¿La pesca milagrosa, cierto? ¿Qué pasó después de la pesca milagrosa? En ese evento, acuérdense de ese episodio, ¿no? Cuando pasó la pesca milagrosa, ¿qué pasó ahí después de eso? Entonces marcó el inicio ¿de quién? De Pedro, como discípulo. ¿Se acuerdan que Pedro vino y dijo, Señor, soy un pecador, no, apártate de mí? Entonces, con una pesca milagrosa, Pedro empezó su ministerio, ¿cierto? Empezó su discipulado, a ser discípulo. Aquí estamos otra vez en un episodio donde se volvió a presentar otra pesca milagrosa, ¿cierto? Porque para lo que vamos, más adelante lo vamos a ver, que es como otra vez el resurgir de Pedro, otra vez en su ministerio, ¿no? Como el sentirse verdaderamente perdonado, porque cuando uno vuelve a lo que era antes, como que se siente como que ha defraudado, como descalificado. A veces nosotros mismos somos los que nos descalificamos, cuando el Señor tiene grandes expectativas con cada uno de nosotros, pero uno mismo se descalifica
muchas veces por fortalezas mismas que ha creado en su mente de creer que uno no sirve, que uno no puede, es que yo no puedo predicar, que yo no puedo orar, es que yo no entiendo la Biblia, es que una cantidad de cosas que se crea uno aquí en la mente que uno mismo se frena. Amén. Pero bueno, sigamos leyendo. Entonces el caso es que no pescaron nada. Entonces dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan, ¿no? Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Mire qué curioso ahí también. ¿Dónde se dio el episodio de que Pedro negó al Señor? ¿En medio de una qué? Pero ellos acuerda que él estaba sentado con los alguaciles porque se estaba ¿qué? Calentando. Entonces había una fogata ahí, ¿no? Aquí el Señor lo estaba esperando también con unas brasas puestas, o sea, había una fogata ahí, nada más como mera coincidencia, ¿no? Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos, ¿no? Entonces, la verdadera restauración de Pedro, ¿dónde se da? Ahí a partir del versículo 15, cuando él obviamente lo vuelve a llamar al ministerio, ¿no? Leamos. Cuando hubieran comido, Jesús le dijo a Simón, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo, apacienta mis corderos. ¿Qué es un cordero? ¿Ustedes se acuerdan qué es un cordero? La cría de la oveja, ¿no? Apacienta, o sea, alimenta mis neófitos, o sea, los recién sembrados, ¿no? Los nuevos convertidos, ¿sí? Los corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pues entonces apacienta mis ovejas. Mira la actitud de Pedro ahí. ¿Acuerdan allá al principio cuando, si el Señor le hubiera preguntado versículos atrás a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Probablemente Pedro lo que le hubiera dicho es, Señor, tú sabes que te amo, además tú sabes que yo la vida daría por ti, Señor. ¿Me entienden? Pero aquí ya está como más humilde, ¿no? Señor, tú todo lo sabes, Señor. Tú todo lo sabes. ¿Me entiende? Triste, ¿no? ¿Estaba triste? Algunos dicen que le preguntó 3 veces, obviamente en la analogía de las 3 veces que lo negó. Otros dicen, algunas otras versiones se van a la palabra original en griego, donde el Señor está hablando de los diferentes tipos de amor, el fileo, ¿de acuerdo que hay diferentes tipos de amor? Pero bueno, lo interesante aquí es ver cómo el Señor vuelve y lo pone en el ministerio, ¿no? Apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas, guía mi pueblo, ¿no? O guía. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto le dijo, sígueme. Entonces, en ese momento, Pedro obviamente fue restaurado otra vez en su ministerio. Entonces, Pedro podría sentirse otra vez perdonado, ¿no? Porque ya él había vuelto otra vez a su oficio anterior de pescar y volver a pescar. Cuando el Señor vuelve y lo llama, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, ¿me entiende? Entonces se sintió otra vez, ¿qué? Restaurado. Una persona que obviamente se sentía triste en ese sentido, que había defraudado por todo lo que hablamos ahora, de estar en el lugar equivocado, de todo lo que pasó. Pero una persona obviamente que se siente perdonada. Qué importante aquí para uno volver a ser restaurado por el Señor es que realmente uno sienta que el Señor lo ha perdonado. Hay mucha gente que no cree que la sangre de Cristo tiene el poder suficiente para limpiarle de todos sus pecados, ¿no? Hay algunas iglesias que te dicen, sí, la sangre de Cristo te limpió, pero es necesario unas cuantas sesiones de sanación y que te impongan mano para que quedes completamente limpio. Porque la sangre de Cristo, pues sí sirve, pero falta la parte del apóstol y el profeta, ¿no? ¿Me entiende? No, la palabra dice que la sangre de Cristo te limpia ¿de qué? De todo. Y todo es todo, pero hay que creerlo.
Hay que creerlo. Hay mucha gente que dice, es que yo fui tan malo, no creo que el Señor me haya perdonado con todo lo que yo he hecho. Pues créalo. Si genuino es su arrepentimiento, genuino es su nuevo nacimiento. Y bueno, de ahí en adelante, en el libro de Hechos usted puede ver todo lo que Pedro hizo, obviamente dentro de su ministerio. El Señor lo restauró, obviamente fue parte fundamental en el surgimiento de las iglesias, en el inicio de la iglesia primitiva. Y la fe de Pedro fue ¿qué? Puesta a prueba. Por eso es que cada vez que si usted dice que cree en Dios, su fe va a ser probada. Usted dice que ama a Dios, ese amor va a ser probado. Todo va a ser probado. Entonces, por eso es que el Señor dice, ay, si prometes algo, asegúrate de cumplirlo, ¿no? Porque es mejor que no prometas nada, porque si tú prometes algo, eso va a ser probado también. ¿Y cómo se prueba el oro? Con fuego. Se prueba con fuego. ¿Qué sería lo equivalente al fuego en el caso de cuando uno dice que tiene fe en el Señor? ¿Qué sería lo equivalente al fuego? La prueba. Amén, hermanos. La prueba. Pero acuérdense que hay mucha diferencia entre una prueba y el fruto del pecado, ¿no? Hay gente que dice, Dios me está probando, y resulta que es que son adúlteros. Es que Dios me está probando, ¿no? Eso es fruto del pecado, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Bien, ya para ir cerrando, con esto de Pedro, que realmente es un cuadro bien interesante de lo que él era. Acuérdense que cuando Pedro empezó su ministerio, ¿ustedes se acuerdan de todo ese cuadro, no? De la pesca milagrosa. ¿Y quién llevó a Pedro a los pies del Señor? Su hermano. Ahí hay una primera enseñanza, ¿no? Si uno tiene su encuentro personal con el Señor, uno debería hacer todo lo posible por llevar ¿a quién? A su familia, a los pies de Cristo. Por lo menos morir en el intento, ¿no? El hermano de Pedro, Andrés, conoció al Señor, porque acuerde que los primeros discípulos del Señor no eran de él. ¿De quiénes eran? De Juan el Bautista, ¿cierto que sí? Entonces, cuando ellos seguían al Señor, inmediatamente fue a decirle a Pedro que ya habían encontrado al Mesías y lo llevó, ¿cierto? Entonces pasa la pesca milagrosa y todo eso. Cuando el Señor llama a Pedro, ¿qué le dice? ¿Se acuerda que él le dijo unas palabras? Dijo, ¿tú eres qué? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero tú serás llamado Cefas, ¿no? Entonces, tú eres, yo sé quién eres, porque por eso le dio esa seña ahí, porque en ese entonces había una cantidad de Simones, ¿no? Luego le dice, tú eres Simón. Uy, la batió y la pegué. No, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y serás llamado Cefas, como quien dice, yo te conozco, yo sé quién eres, pero yo también sé quién vas a ser. Tú eres, tú serás, ¿no? Entonces en Pedro se hizo realidad eso de saber quién era él y quién pudo llegar a ser. En cada uno de nosotros se puede cumplir eso, hermanos, pero es muy importante que nosotros sepamos quiénes éramos. Y digo éramos con la fe puesta en el Señor, de que todos los que estamos aquí, y usted en el video también, hayamos nacido de nuevo. Y si no, usted no sabe quién era, ¿no? Si alguno de los que está aquí o en el video, usted no sabe quién era, es porque usted era lo que hoy por hoy es también. O sea, no ha habido un nuevo nacimiento, no hay una nueva criatura, porque ¿quién es la que se da cuenta de quién uno era? La nueva criatura. Esa es la que se da cuenta quién yo era. Amén, hermanos. ¿Y quién puedo yo llegar a ser? Con la nueva criatura, en la medida que esa criatura crezca y la que yo era mengüe. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, para saber quién yo era, eso yo lo tengo que ver con una información diferente y con unos ojos diferentes. Por eso es que si no ha mediado un nuevo nacimiento en una persona, yo no puedo saber quién era, porque yo soy lo que siempre he sido, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, qué importante es, dentro de todo lo que estamos hablando ahora, de examinarse, ¿no? Para saber si realmente uno ha nacido de nuevo. Y hace 8 días creo que lo veíamos, de qué maneras hay para que uno se dé cuenta si está o no está en la fe. Y una de las cosas que uno tiene que examinarse en uno mismo es si realmente ha habido en uno un nuevo nacimiento, que tiene que venir antecedido ¿de qué? De un reconocer que hay un Dios, de arrepentirse genuinamente, entregarle a Él su vida, permitir que la sangre de Él te limpie y que venga el Espíritu Santo a la vida de uno y nazca en uno una nueva criatura, que esa nueva criatura va a saber quién tú eras. ¿Quién tú eras, no? ¿Quién vas a llegar a ser? Vean, los que estamos aquí y en el video, nosotros no tenemos ni idea a dónde el Señor nos puede llevar si es que nos ponemos en las manos de Él. Pero depende de una decisión personal. Amén. ¿Tenemos potencial?
Claro que sí. Mire lo que hablamos de Pedro ahora, ¿no? Una persona sin estudios, sin nada, pero tenía ese deseo de aprender, esa inquietud, esa pasión. Se puso en las manos del Señor y mire todo lo que el Señor forjó en él, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Entonces, recuerde, cuando nosotros entramos en un proceso de discipulado con el Señor, ¿a quién disipula el Señor? A la nueva criatura, ¿no? Recuerde, eso es son pinceladas del nuevo nacimiento y todo eso, de la nueva criatura y la vieja criatura, pero recuerde que la persona que está sedienta de aprender de las cosas de Dios es la nueva criatura que se forma en uno, ¿no? Porque la vieja criatura no quiere saber nada de Dios, absolutamente nada, ¿no? Entonces, ¿a quién va a discipular el Señor? A la nueva criatura, a lo que uno va a llegar a ser. Recuerda que el Señor no vino a morir por lo que nosotros éramos, sino por lo que nosotros podemos llegar a ser de la mano de Él, ¿no? ¿Por medio de quién? De nuestra nueva criatura. Por eso empieza ese proceso de ¿qué? Despójense de esa vieja criatura que no le sirve de nada, pues está viciada. Despójense, renueven su información, vístanse de la nueva imagen, que esa es la que los va a llevar a hacer lo que el Señor dice, tú serás, ¿no? El camino está trazado, todo está marcado, pero depende de que cada uno de nosotros se disponga, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces la pregunta del millón es, ¿qué somos ahorita nosotros? ¿Qué eres? Ahora, si usted dice, pastor, no sé, porque yo creo que yo ahorita soy lo que siempre he sido. No has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo, ¿no? Porque uno debería mediar en uno en decir, ciertamente yo no soy lo que era antes. Todavía no soy lo que Dios me dice, tú serás, todavía no lo soy. Estoy en ese proceso, ¿no? Me falta todavía avanzar. Pero si yo miro atrás, yo estoy completamente seguro que yo no soy lo que era antes. Y eso solamente lo puedes ver si es que hay una nueva criatura, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, ¿qué tiene uno de Cristo en la mente? Acuérdate, uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en su mente. Proverbios 23:7, tal cual es el pensamiento del hombre en su mente, tal es él, ¿no? Somos tan cristianos como pensamientos de Cristo tengamos en la mente. No somos cristianos por venir a una iglesia cristiana, acuérdate que lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? No somos cristianos por cargar una Biblia. No somos cristianos por eso, somos cristianos porque tenemos ¿qué? Pensamientos de Cristo en nuestra mente, que nos llevan a ser candidatos a tener la mente de Él, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, en medio de una relación con el Señor, pues, Él lo dijo en su palabra, en Juan 16:13, ¿no? En medio de esa relación que tengamos con Él se va a encargar, por medio del Espíritu Santo, a mostrarnos lo que Él es y a darnos lo que Él es. Y lo leo. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará lo mío y os lo hará saber, ¿no? Os lo hará saber. Entonces, en la medida en que uno se disponga, hermanos, y uno tenga un corazón dispuesto, y en medio de esa relación con Él, Él mismo se va a encargar de ¿qué? De que el Espíritu Santo no solamente nos guíe a toda verdad, sino que tome lo de Él y nos lo dé, nos lo haga saber, ¿no? El que se une al Señor, ¿qué pasa? Uno es con Él. Amén, hermanos. Termino con este versículo nada más, 2 Corintios 2:14, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces imagine usted, por medio de nosotros Él manifiesta ¿qué? Su olor. Cuando hablamos de su olor, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a uno? Cuando uno habla de su aroma, su olor, como un perfume, ¿cierto? El perfume obviamente es lo que está adentro, pero el perfume para ser llevado de un lugar a otro, ¿qué necesita? Un envase, una vasija, ¿cierto? Entonces nosotros somos como esa vasija, el espíritu de nosotros es esa lámpara donde el Espíritu Santo, que es el aceite, se deposita, ¿no? Miren la responsabilidad que tenemos nosotros como vasijas, ¿no? Por medio de nosotros lleva el olor de su conocimiento, el olor fragante. Amén. Entonces, tenemos que ser buenas vasijas, dignas de ese perfume. Amén, hermanos, ¿o no? Ahora, cuando suceda todo eso, todo lo que hemos hablado aquí, evitando lo que le pasó a Pedro, siendo buenos discípulos del Señor. Acuérdense que para ser un discípulo del Señor hay que permanecer en Él. Si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes, entonces ustedes van a ser mis discípulos, van a conocer la verdad, entonces van a ser libres. Entonces ustedes se van a ir formando, porque la oración, así como la oración de Pablo por las iglesias era,
oro por ustedes para que crezcan en el conocimiento. Vamos a ir creciendo, creciendo, fortaleciéndonos. Vamos a ser dignos recipientes donde ese perfume se va a depositar. Vamos a caminar dando frutos dignos de arrepentimiento. Todo eso, cuando suceda todo eso, ¿sabe qué va a pasar? Muchos se van a alejar de nosotros. Muchos, ¿no? Si usted siente que realmente en su vida cristiana nadie se ha alejado, o es porque has sido selectivos en rodearte de gente verdaderamente cristiana, o es porque te estás calentando en el fuego con los alguaciles, te estás identificando con ellos, te estás camuflando con ellos. Pero si tú sientes que realmente, siendo firme en las cosas del Señor, no negociando la verdad porque te ha costado comprarla y la verdad que se compra no se vende, siendo fiel como lo fue Pedro, es inevitable que algunos se alejen, ¿no? Por lo general, el buen discípulo del Señor camina solo, ¿no? Camina solo, ¿no? Pero uno solo por acá, otro solo por allá, otro solo por allá, al final podemos lograr caminar con gente que realmente valga la pena, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, miren el ejemplo de Pedro. Pedro cayó, obviamente, por todo lo que vimos ahí, un exceso de confianza, la imprudencia a veces al hablar, no ser cauto, cayó, pero de la mano del Señor, ¿qué? Fue levantado, amén. Porque nosotros mismos somos los que nos descalificamos, pero Dios tiene para nosotros grandes planes, grandes expectativas. Entonces no se sienta descalificado, no sienta que no sirve, no sienta que no puede aportar, que no puede servir. Nada más busque, es responsabilidad de cada uno buscar en qué es lo que el Señor puede usarnos, ¿no? Porque cada uno tiene un don, cada uno lo tiene. Lo que pasa es que hay que descubrirlo y no descalificarse nada más. De la mano del Señor podemos ser levantados, pero todo depende de una decisión. En el momento que sintamos que estamos en el hoyo cenagoso, levantemos nuestra mirada a Él, clamemos a Él y dice que el brazo del Señor no se ha acortado. ¿Para qué? Para meter la mano donde tenga que meterla, sacarte de un reino de las tinieblas y llevarte a un reino de luz. Amén, hermanos. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios, Señor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por todo esto que nos has dejado aquí. Cuando leemos a algunos de tus siervos y lo que pasaron, cómo sufrieron, cómo les dolió, cómo hicieron para levantarse. Ahí es donde entendemos lo que tú mismo dices en tu palabra, es que en la multitud de consejeros, aquí está la sabiduría, aquí está el consejo, Señor. Cuando leemos todo esto, ¿no? Cuando se hace realidad en todos aquellos que, a todos nos embarga el temor, ¿no? Hay muchas cosas que tememos más que otras, pero siempre la respuesta del Señor es, no temas, que yo estaré contigo, no temas. Como decía Moisés ayer en la película, pero Señor, ¿qué le voy a ir a decir? Tranquilo, hombre, yo te diré lo que tienes que decir. Y si me dicen que de parte de quién vengo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy, ¿no? Dios será en la vida de cada uno de nosotros lo que nosotros querramos que Él sea, ¿no? Porque Él es el que es, pero cada uno tendrá un Dios que quiera tener, ¿no? Algunos quieren tener sus propios dioses, está bien. ¿Tú quieres tener el Dios de la Biblia? Está bien. ¿Qué tan grande es el Dios que quieres tener de la Biblia? Pues será tan grande como información de Él tengas, ¿no? Porque entre más uno conozca, más entiende, entre más conoce, entiende, más ama, porque no se ama lo que no se conoce, y entre más uno ama, ahí sí podríamos llegar a decir lo que Pedro decía, Señor, para mí el vivir eres tú, y la muerte es ganancia, ¿no? Y yo he entendido, por lo que conozco de ti, que en medio de este sistema cada vez más anticristiano, tú vas a apartar a los justos de la aflicción por medio de la muerte, ¿no? Eso lo entendemos y por eso lo manejamos, ¿no? Te damos gracias, Señor, en este día, por la oportunidad que hemos tenido de reflexionar sobre lo que le pasó al buen Pedro, Señor. La forma en que cayó, la forma en que por medio de tu misericordia, tu amor, lo levantaste, Señor, nuevamente y lo restableciste, lo restauraste y lo pusiste en el ministerio y ya todos conocemos lo importante
que fue Pedro en el inicio de la iglesia, Señor. Lo fiel que fue a ti hasta el final, Señor. Y así quisiéramos ser nosotros también, Señor. Fieles hasta el final. Poder decir lo que dijo Pablo: mi hora se acerca, pero yo estoy tranquilo porque sé que he peleado la batalla y la he ganado, Señor. Y si hubiera alguien hoy aquí en este lugar o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que realmente, pues ni siquiera sabes quién eras, porque es más, si no sabes quién eras, tampoco sabes quién eres ahora, porque siempre has sido lo que eres, ¿no? Y por eso hoy tal vez entiendes por qué llevas una vida así como la que llevas, ¿no? Una vida de engaños, una vida de sufrimientos, una vida sin sentido, con un vacío tremendo, nada te motiva, no tienes esperanza. ¿Por qué? Porque tú eres lo que siempre has sido, una persona vacía, ¿no? Pero el Señor te dice hoy lo que le dijo a Pedro: yo sé quién eres. Como le dijo el Espíritu de las iglesias: yo conozco tus obras, yo sé por qué haces lo que haces, yo sé qué es lo que te tiene así, yo conozco tus obras. Pero también sé lo que tú puedes llegar a hacer si tomas una decisión sabia en este momento. Una decisión que está al alcance de la mano. Simplemente basta con que tú de una manera genuina te arrepientas de todo corazón y le pidas perdón a Él. Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Y hoy he entendido, Señor, que realmente si sigo así como voy, pues nunca llegaría a ser nada, Señor. No tiene sentido lo que vivo. Siendo vergüenza para aquellos que me conocen. Siendo decepción para aquellos que digo que amo. Y que con cada acto lo que hago es alejarlos cada vez más de mí, Señor. Hoy he entendido que esta vida que llevo no me lleva a ningún lado, Señor. Por eso, arrepentido hoy como nunca antes, arrepentida, Señor, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor. Y que a partir de hoy nazca en mí una nueva criatura, Señor. La cual, por medio de tu palabra, es mi misión, Señor, empezar a alimentarla, Señor, fortalecerla, Señor. Y que sea esa nueva criatura sedienta de ti, Señor, la que gobierne mi vida, Señor. Yo sé que la carne es débil, Señor, pero en la medida en que el Espíritu, que siempre está dispuesto, sea fuerte, mi vida espiritual va a sobresalir, Señor. Y esa vida espiritual es la que me va a llevar a tener ese nivel de vida que tú esperas de cada uno de tus hijos, Señor. Bendigo yo este momento, Señor, que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti o escucharlo, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más. Y de aquí en adelante empieza un proceso. Recuerde, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Pedro, bueno, a los apóstoles de ese entonces les quedaba muy fácil preguntarles: demuéstranos que tu Cristo resucitó, ¿no? Bueno, ahí está la tumba vacía, lo hemos visto, porque hemos sido testigos, hemos hablado con Él, lo hemos tocado. Entonces, Pedro podría hacerlo, ¿no? Pero, digamos, la forma en la que Pedro también podría haber demostrado, y que es la forma en la que nosotros podemos demostrar que Cristo realmente resucitó, es que si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco hubiéramos resucitado. Seguiríamos viviendo en medio de muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Entonces, Pedro podría decir: si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo se explican ustedes que un pescador humilde esté ahora con este ímpetu? Como decía Pablo, ¿no? Digamos, lo que actúa en mí, ¿no? ¿Se acuerdan? El poder que actúa en mí. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que Cristo resucitó? Porque si Cristo no hubiera resucitado, yo estaría muerto también, en medio de mi pobreza espiritual, en mi miseria de vida. Pero como Cristo resucitó, y como juntamente con Él he sido crucificado, juntamente con Él he resucitado también. Y por eso soy lo que antes no era, y le puedo decir lo que yo era, y le puedo decir lo que yo puedo llegar a ser, y voy en pos de eso.
Usted también lo puede hacer si hizo la oración, pero no se quede ahí nada más. Recuerde, el perdón es algo instantáneo, ¿no? ¿Cuánto se demora Dios en perdonarlo a uno, hermanos? Hay gente que dice, un segundo, no. Dios se demora en perdonarlo a uno lo que uno se demora en pedirle perdón. Algunos le han demorado 20 años, otros 30, otros 40, otros 50, otros 10. Lo que tú te demores en pedirle perdón a Dios, eso es lo que Él se demora en perdonarte, ¿no? Pero el perdón es algo, el nuevo nacimiento es algo instantáneo. La conversión, el proceso de conversión, de restauración, sí es hasta que nosotros muramos. Si en algo podemos ayudarle en ese proceso, la iglesia de Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos, 10 de la mañana, nos reunimos aquí en el Centro Comercial. 87725957, Pastor Eber Molina, 8842-2408, Pastor Tío Mesaros. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar en ese crecimiento. Obviamente depende que tú quieras emprender ese proceso. Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.